Álvaro Al-Yamani, Triana Ramírez, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues tu nombre no solo te representa, sino que representa pues una familia muy querida. Bueno, entonces un saludo supremamente especial a la profesora Adelaida. Yo sé que muchísimos pues la recuerdan. Muchas vivencias que a nosotros nos marcaron muchísimo desde niño. Vivimos donde la señora Teresa, en residencias Catatumbo. Claro, mis compañeras eran bellísimas, muy lindas. Y ¿Cuál fue esa primera novia? Fue Yamile Torrado. Es que me decían, ¿por qué no te peinas un poquito más acorde? Mira que vos sos el hijo de la profe Adelaida, vos sos el hijo del profesor Triana, deberías tener el tornillo un poquito más ajustadito, pero... Y la casa estaba ya bastante renovada. ¿Y han vuelto a entrar? No, porque no queremos, eso es muy duro, hermano. Y de despedir siempre con él, muy agradecido. Álvaro Al-Yamani, Triana Ramírez, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos pues yo creo que con la expectativa porque pues tu nombre no solo te representa, sino que representa pues una familia muy querida. Que vivió, que hizo gran parte de su vida en Ábrego y que pues algunos no están ya, ustedes tampoco pues viven ya en Ábrego, pero todavía pues quedan amigos y recuerdos que quisiera que en este espacio se revivieran gran parte de esos recuerdos y que por supuesto nos contaras tu vida, tus anécdotas, cómo ha transcurrido, qué ha pasado el día de hoy, y estoy seguro que gran parte de eso, de ese transitar va a servir de inspiración para aquellos que están iniciando sus proyectos de vida. Entonces, pues nuevamente bienvenido y espero que pues pasemos aquí un rato ameno acordándonos de todas esas historias. Uy, sí, son como vos decís, muchas vivencias que a nosotros nos marcaron muchísimo desde niño. Por ejemplo, llegar de un lugar tan pausado como fue Pamplona en su momento, un norte de Santander muy agitado, ¿no? Ese tiempo, pero lógicamente muy agitado, pero era convulsionado también por un asedio tecnológico, por un cambio también cultural. Entraba fuertemente la música rock en inglés y en español. Y nosotros éramos esa generación que pretendía asimilar eso y volvernos como hippies de frontera, porque no sabíamos si ser venezolanos o ser costeños o ser santanderianos. Nosotros tenemos siempre esa influencia bacanísima de los tres, además de ser muy santanderianos, ¿cierto? Entonces tenemos ese golpeadito bacano, pero también tenemos el cantadito muy, muy nuestro. La influencia veneca era tremendo, porque nosotros teníamos super canales de televisión cuando no había TV cable, super emisoras, tipo emisora Miami, cuando en Colombia no había ese tipo de emisoras, nosotros las tenemos por Venezuela. Entonces, los mejores canales de televisión, las mejores emisoras, mucha música americana bacanísima nos entraba por allá. Entonces era increíble, inconcebible para gente de Bucaramanga que nosotros tuviéramos el asedio de grupos como Soda Stereo, como misma Guns N' Roses o Metallica o grupos de esa marca, tan metido por Venezuela. Venezuela era rockerísimo y no por Bucaramanga o Bogotá. Aquí llegaba más tarde la música. Por eso Soda aquí no sonó mucho, sonó más en la frontera que al llegar acá. Soda era muy sonado en Venezuela, en Colombia poco. Yo escuchaba una vez una entrevista a Cerati que hablaba que sí que Colombia fue uno de los últimos países en que pudieron entrar, que de hecho hicieron en unos conciertos donde la afluencia era mínima, pero que bueno, luego hubo sí como ese reconcilio pero sí es cierto que para ellos Colombia fue tardío, ¿no? El entrar allá. Pero antes de ir a hablar de eso, de los gustos musicales, me gustaría poner un contexto porque me cabe aquí la duda de cuál fue ese frame de tiempo que ustedes estuvieron en Ábrego. ¿Quiénes no nacieron, mejor dicho, quién de ustedes nació en Ábrego? Es que nosotros llegamos todos nacidos en Pamplona. Ninguno nació en Ábrego. Ninguno. La que llegó recién nacida, llegó bebé recién nacida, fue Natalie. La última. Que prácticamente fue la que se inscribió en Ábrego total, porque ella nació y llegó allí de 5 meses. ¿Y recordás esa llegada a Ábrego? Sí, claro. Claro. Yo recuerdo que tenía 8 años. Yo venía de haber vivido en un pueblo bacanísimo también de frontera que se llama Herrán, que queda un poco más abajo en el mapa.
y es más cercano era cercanísimo a Chinacota, a Ragombalia. Bonito, muy bonito el pueblo, pero digamos un poco quieto, ¿no? Un pasado muy al estilo Pamplona, un poco así como quietico. O sea, estaban migrando un poco por las necesidades del trabajo de docentes. Fundamentalmente era mamá porque papá trabajaba en Pamplona. Y mamá entonces ya empezó, mamá trabajó en Ábrego primero. Estuvimos en el 79 en Ábrego solo, con mamá. Y Cora llegó bebé. Mamá llegó recién nombrada, entonces llegó a Ábrego, pero estaba sola. Mamá sola en Ábrego, papá solo en Pamplona. Entonces, y ella con los hijos. Ajá, ya con 2 hijos. Estaba yo y estaba Cora. Y fuimos, de hecho, los que de entrada más empalmamos con Cora. Vivimos donde la señora Teresa, en Residencias Catatumbo. Bueno, de hecho estuvo Barley hace unos 3 capítulos más. Bueno. Estuvo invitada y me está contando un poco de la historia, el nacimiento del hotel, ¿no? Ajá, ese hotel maravilloso, porque yo me acuerdo que nosotros allá nos atendían como si fuéramos de la familia. Mauricio, Javier, Carlos Rodolfo, claro, las chicas, Yolanda, la mami de Marley, Marielle. Ellos a nosotros nos cuidaron como si fuéramos hermanos. Yo crecí en esa casa con unos privilegios como si fuera un niño más de la casa. Entonces hay fotos, hay registros de nosotros, pero claro, pequeñitos allá a los 3 años, y luego mamá tuvo que irse. Mamá no duró sino como 1 año. Entonces le ofrecieron una posibilidad de estar más cerca, Herrán, y luego Toledo. Eso claro, más cerca de Pamplona, ¿no? Teóricamente, pero todos fueron experimentos fallidos. Y realmente mamá dijo el único lugar donde nos sentimos muy agradados, todo fue Ábrego. Porque está bien, Herrán era muy lindo y todo, pero por alguna razón era como muy lejano. En el mapa estaba más cerca, pero en la carretera estaba terrible. Y Toledo sí tenía un ambiente un poco pesado a nivel de orden público, más que ni mismo Ábrego. Bueno, y aprovechamos para saludar, por supuesto, a la familia Navarro, ¿no? Allá, los que estuvieron allá con ella. Doña Teresa, ¿todavía está? Sí, claro, todavía estábamos hablando de ellos. Claro, doña Teresa, Yoli, Mauro, por ejemplo. Mauro inclusive sacó un equipo con nosotros, me acuerdo. Fuimos campeones de micro. Tenemos un equipo de micro. O sea, fueron 2 años en esa primera etapa. Esa etapa sí fue simplemente de meterme al hotel y esperar que mamá llegara a editar clase. Bueno, todo un saludo también supremamente especial a la profesora Adelaida. Yo sé que muchísimos pues la recuerdan y qué bueno que podamos hablar de ella hoy. Pero ¿qué tanto recordás lo que significó para ella estar pues en un pueblo que no era el suyo, con sus 2 hijos pequeños y en ese caso pues sin la presencia del profesor Triana? Difícil, muy difícil, porque siempre se quería la unión, o sea, que estuviera toda la casa conformada. Y bien, nosotros sí éramos viajeros desde niños acostumbrados a ir aquí y allá, pero muy difícil buscar amigos, ¿no? Pero también es cierto que, o sea, ¿cuántas horas en esa época había para llegar a Pamplona? O sea, eso era, porque recordemos el Peraloso, ¿no? Era como 8 horas porque estaba todo destapado. Sí, yo creería que más. Porque había que llegar hasta Cúcuta, tal vez sí unas 8 horas hasta Cúcuta y luego para Pamplona, que también... Podían ser 10, 12 horas. Perfectamente. Pero además de eso, no sé, había la cultura en que se viajaba muy esporádicamente. Los viajes eran deliciosos porque eran toda una expedición a la frontera, a Cúcuta. Por eso todo el mundo pretendía ir a Cúcuta a comprar cosas a Venezuela. Ese era el gran viaje nuestro, más que ir a la costa. Nosotros no éramos de la costa, nosotros éramos de la frontera. Entonces, ¿saben? Después de los 2 años van a Herrán, están allá, aquí y allá. ¿Y cómo se da finalmente la decisión de que el núcleo... Tocaba que estar en un solo lado, y el cruce se dio para Ábrego. Dijeron, si quieren pueden estar en Ábrego. Entonces papá dijo, no, sí, ya estuve, sentémonos en un solo lado, porque ya íbamos por 3er y 4º hijo encargado, y nada que llegaba el momento del traslado a un solo sitio tipo Pamplona. Pero Ábrego se ve muy bien porque nos dimos cuenta que había posibilidades realmente de hacer un núcleo familiar bonito, y sobre todo que se dio con o sea, el momento se dio, el momento cultural que había en Colombia, el colegio también se veía muy bonito, ¿sabes? O sea, el colegio nuestro, el colegio Santa Bárbara, estaba pasando por un momento como de expansión, como de, no sé, los colegios tienen sus momentos de creación de ego, de identidad, y el de nosotros no era que fuera muy viejo, tenía como unos 20 años. Como unos 20, 25 años.
Y cuando nosotros llegamos, el colegio estaba pasando por un momento en donde se estaba ampliando, quería ser reconocido en la provincia, quería generar grupos culturales, quería tener grupos de danza, de guitarra, de todo. Me creo que queríamos tener hasta grupos de rock. En ese momento era una locura. Y los dos llegan a trabajar en el Santa Bárbara. Los dos llegan a trabajar en Santa Bárbara. Papá llegó a trabajar como profe de más que todo de las áreas vocacionales y matemática. Mamá sí era química, bióloga, pura, total. Entonces mamá llegó a eso. Nosotros llegamos en un tiempo en donde estaba la cosa bien divertida, ¿sabes? Que me acuerdo que la primera vez que me mandaron para la escuela, estábamos ahí cuando mi vecino de al lado de la casa, con el que me vine hablando la primera vez, caminando hacia la escuela de varones, que quedaba ahí yendo como para el barrio, como para la invasión 1 de junio, ¿es que llama el barrio? Bueno, o sea, siempre ha estado la de varones, ¿no? Sí. Ahí era donde estaba, entonces yo atravesaba el parque para llegar hasta allá, y ese día se agarraron a darse bala en el parque una familia del pueblo. Y eso fue recién llegado, y nos tocó que pasar el parque con el morralcito en la cabeza, porque estaban dando balas, pasaban las balas zumbando encima de nosotros. Entonces, en ese entonces, yo creo que mi vecino me dijo, y así es aquí, ¿oís? O sea, aquí yo te voy diciendo, de vez en cuando nos toca que atravesarlo así gateando, y con el morralito en la cabeza, yo te aviso, yo te digo. ¿Recordamos quién fue ese vecino? Sí, fue Freddy Sepúlveda, mi vecino de al lado. Sí, amiguísimo, y claro. Freddy fue el que primero me acostumbró a las cosas del pueblo. Me dijo, no, aquí es así, mira, aquí tienes que hacer estas cosas. Aquí no es bien visto que hagas eso. O aquí, él me acostumbró mucho a esos. Ustedes siempre, desde que llegaron ya como núcleo, se instauraron en la casa que siempre fue. Sí. Era cerca a la escuela Bolívar. Esa casa era de un señor llamado Miguel Ascanio. Don Miguel Ascanio. Y don Miguel Ascanio, claro que la que mandaba pues también la jefa era la esposa de él, me acuerdo que se llamaba doña Cecilia, creo que era, pero no me acuerdo bien el nombre de ella, o Celina, es que no me acuerdo bien de ella. Me acuerdo de don Miguel, un gran señor, muy buena persona. Don Miguel, no sé cómo dicen luego, pero nosotros llegamos a quedarnos una noche. Por cierto, hablamos con los de Residencia Catatumbo, y ellos dijeron, no, ahí ellos dejaron, hablemos, y llamaron y contactaron, y esa misma noche llegamos y nos instalamos de una vez en esa casa. Wow. Una casa grande, ¿no? Yo tengo todavía pues un recuerdo vago, pero sé que estuve en muchas oportunidades allá, porque además pues mi familia con la tuya pues tuvieron un acercamiento muy bonito, y recuerdo que tenía un gran solar, ¿no? Uf. Esas eran casas que parecían era pedazos de finca, porque seguramente fueron hatos en un momento que se parcelaron y se volvieron casa. Claro, la casa de nosotros tenía hasta tambo al interior para poder seleccionar cebolla, y tenía también unos caserones llenos de alacranes. Puta, me acuerdo que tocaba que meterse con buenos zapatos y estar dispuesto, o si no, en el momento sentías algo, y era eso, algo en el alacrán. Sí, casi todos tuvimos algún piquete de alacrán. Pero además de eso, pues subirse uno de los árboles a comer guayaba, esa goma de comer guayaba, manguaya, con esos árboles frutales. ¿Tenían cocota? Al lado. Entonces, ¿para dónde, Freddy? Entonces, en Ábrego pasaba también eso, uno pasaba de árbol a árbol sin problema. Entonces era del palo de guayaba de Castilla al de guacocota de ello o al de mango, nosotros se pasaba sin problema. Eso cada uno cazaba las que quería, porque eso producía muchísimo. Bueno, y supongo que en algún momento esa casa ya fue de ustedes, ¿no? Claro. Entonces ya después, por allá como con el papá decidieron quedarse ya definitivamente en Ábrego, ya la compra de la casa se dio como a los 5 años. Y después de eso, entonces ya empezamos, fue ya cada uno como a desarrollar sus habilidades. Primero en la escuela, ¿no? Y luego ya en el colegio. Y la verdad es que eso nos iba muy bien. ¿Y te adaptaste muy fácil porque pues eras un niño, sentiste de pronto algún... Un choque un poco fuerte, porque yo venía de una cultura como la pamplonesa, que era un poco más goda, un poco más reservada, ¿no? Y pasé a una cultura como la breguesa y la cañera, que era más liberada, que era déjate de bobadas, deja de estar haciendo esto. ¿Te parece que la sociedad de la provincia de Cañara es liberal? No sé, a mi parecer sigue incluso siendo muy conservador. No, pero nosotros somos un país regodo que vota liberal. No me refiero al liberalismo político, sino al statu quo. Claro. Mentalmente nosotros decimos que somos muy
rezanderos y eso, pero que va, o sea, para esos bailados que tenemos, para esa manera de tomar trago, nosotros somos una generación tremendamente tomadora de trago. Allá no fue tanto la droga, nosotros me acuerdo que nosotros no teníamos ningún amigo drogadicto, pero sí teníamos ahí amigos muy borrachos. Se convertía incluso como en un ritual de transformación, De iniciación. ¿no? De la adolescencia De iniciación. a la adultez, sí. Aquí en Bucaramanga, en Pamplona, mis primos no lo tuvieron tan cercano como yo lo tuve con el bolegancho. Por ejemplo, ya a los 10 años ya fuimos a la represa. A mis 10 años yo estaba en primero bachillerato. Entonces, a la represa, ya la joda de que me estaban impulsando como a tener novia. Imagínate, yo con 10 años, ¿qué puta cuento de novia? Pero eso era risa, daba risa. Yo me acuerdo que alguna vez el profe Luis Bayona, coordinador nuestro, nos veía a nosotros ahí hablando de novias y todo, y lo sentíamos detrás de nosotros que él se paraba y nos escuchaba y se forraba en risas escuchando las huevonadas que decíamos, ¿sí? Ya todos haciendo grupos como para cuadrarse las chinas. Claro, mis compañeras eran bellísimas, muy lindas. Y ¿Cuál fue esa primera novia? ay, Yamile Torrado. Fue Yamile Torrado. Entonces, sí, todavía está en el pueblo. No, Yamile vive en Cúcuta. Ajá. Ya hace muchos años también. De hecho, yo no sé quién fue, otro personaje también dijo como que era como su amor. ¿Su platónico? Ha sonado por allí varias veces. Sí, Yamile es divina. Divina. Entonces ella, sí, fue ella, la que me enseñó a bailar prácticamente. Y todo, o sea, Yamile fue muy linda conmigo. Muy buena persona. Lo que pasa es que luego viene el capítulo en el que le levantan el papá y se tiene que ir. Entonces, cuando mataron a Víctor, pues se fueron. Pero claro que mucho antes ya habíamos cambiado el rol, ¿no? Ya habíamos pasado a ser otra vez amigos y ella tuvo otros novios. Pero la primera fue Yamile, en Ábrego y en mi vida, porque eso pasó, todo fue allá. Digamos, esa vida de Al-Yamani en Ábrego fue similar para sus otros hermanos, para recordar aquí, pues por supuesto, Juan Manuel, Cora y Natalie. ¿Tienen personalidades similares o más bien No, fue bien diferente porque la mía fue un poco más rockera, ¿no? Nosotros nos dejamos afectar mucho por ese baile de frontera. Entonces, la generación por ejemplo, de mi grupo, lo que era Antón Pedraza, el hijo de la señora Georgina, Frei Arenas, que era el hijo de la señora Teresa de la papelería y de los Arenas, que actualmente tiene una miniteca, creo. Sí. Bueno, Frei, también teníamos, nosotros éramos los tres y andábamos bajando cantidad de música, la que se pudiera, grabándola o trayéndola, la que se pudiera, sí, porque de la frontera. Bajarla suena como a descargarla. No, grabanla de las emisoras. Pero es que hay que ver que el señor Ángel traía unos equipos de Cúcuta, de Venezuela, bacanísimos. José Luis también, el hermano de Frei. Entonces traían equipos muy buenos y esas grabaciones salían con un poder. O sea que ese gusto de Frei por el tema del audio, Desde niños. Desde niño Frei, sin ser electrónico, era capaz de desbaratar las pasacintas. Y Delis también, Antón, era capaz. El que no tenía tanta destreza en eso era yo. Yo lo que era bueno era matemáticamente, despejando y haciendo eso, en eso me iba muy bien. Siempre fui el mejor en eso, en álgebra y física. Ese cuento era conmigo, pero ellos tenían mucha más destreza destapando y haciendo cosas en duro, o sea, en hardware. En software luego fui aprendiendo, lo fui yo a medida que entré a la universidad, pero inicialmente pues ellos eran más electrónicos y yo era más electricista, yo era más de potencia, más de subestación, más de redes. Ellos sí eran más de circuitos pequeños. Pero total, nosotros éramos, digamos que una generación muy rockerita, muy dada al baile, a la conquista por el baile, a la tomata de trago. Entonces nosotros éramos de baile, es que me abrigo a bailes jueves, viernes, sábado, compadre. Y era baile de parque o de miniteca. ¿Y cómo se mezclaba el gusto por el rock con un evidente ambiente vallenatos? No, pues a nosotros, lo que pasa es que esa época, como surgieron las minitecas, entonces llegó mucho merengue, mucha salsa y el vallenato a todo dar. Pero entonces la región adaptó muy bien todo eso. Nosotros estábamos bailando salsa, merengue y vallenato, mucho más vallenato, ¿no? Pero claro que a la gente, a algunos le chocaba un poco esa nota del rock, no les entraba muy bien. Y otros sí. Y otros hablamos de gente mayor. Yo me acuerdo que uno de los que a veces nos seguía en la cuerda que decía que esa música parece como para pendejos, pero el profe Javier Casadegos, que decía que esa música parece para maricas de veces, pero
pero a veces uno lo veía que como que él sonaba y suena como chévere. Y eso no le... Le encontraba el gusto. Ajá, y así le pasaba a más de una de las personas que le gustaba eran rancheras, o le gustaba uno que otro vallenato, porque Ábrego era un pueblo de rancheras y tiros, pero empezó a entrar la cultura rock, y entonces empezamos con pantalones rotos, con ese pelero alborotado, con esas caras así de maquillaje un poco más fuerte, y eso a las amigas les gustaba. Bueno, eso le gustaba a las amigas, pero por ejemplo, ¿qué pensaban o qué te decían tus papás cuando entraban a tu cuarto? Que tengo entendido, tu cuarto estaba forrado con afiches, póster. Miguel Mateo, Soda Stereo, que era el grupo espectacular de la época, era Soda Stereo. Ningún grupo llegó a ser llegó a tener tan alto desempeño como Soda. Pues Soda, Miguel Mateos, me acuerdo que había algo de Cómplices, me acuerdo que había algo de... Bueno, eso estaba forrado en puras cosas, y claro, las pintas de esa gente eran estrafalarias. Más pegado al rock ochentero, ¿no? De Estados Unidos, americano. Y lo otro era esa ala. Estábamos muy influenciados por dos grupos que eran Metallica y Guns N' Roses. ¿Y escuchaste Metallica? Es claro, nosotros en Ábrego escuchábamos Metallica. Me acuerdo mucho que había un álbum de la doble caja negra, que donde venían dos cajas que venían en casero, CD, luego, que eran negros y decía Metallica. Típico, ¿sí? Y todo el mundo decía que eso era satánico. Lo mismo Kiss. Sí, eso fue el álbum negro, ¿no? El álbum negro. Pero una gente, por ejemplo, como Kiss, que canta cosas como I was made for loving you, baby. Decía, yo fui hecho para ser amado por ti, nena. Pero lo cantaban con vestidos de negro, con la lengua pintada así como de sangre y con la cara rayada entre blanco y negro. Eso a la gente le parecía el diablo. O sea, lo que es el estereotipo, ¿no? Porque solo, digamos, proyectaban una imagen, pero en realidad, por ejemplo, las letras de AC/DC, o sea, de Maiden, de verdad que son increíbles, son poemas. Def Leppard quedó. O sea, Def Leppard sí. John Bon Jovi, que ese sí quedó también. Ese sí quedó. Ese quedó porque la cultura lo asimiló mucho mejor. Como entró con películas. Y es que John Bon Jovi se hizo unas cancionzazas para películas que todo el mundo cantó. Hasta Is My Life. Mi hija cantó Is My Life hace poco en una coreografía. Y mi hija tiene 10 años. Entonces, imagínate eso pegó. Pero en nuestro momento, más de uno decía, allá va Triana con los bazuqueros esos que son amigos de él y tal. Pero era ese aspecto un poco negro, ¿no? Oscuro del... Nuestros jeans vueltos rotos, ¿no? Jeans nuevos que rompíamos a propósito. Bueno, ¿y realmente entendieron ustedes las letras en ese momento? No. Inicialmente era simplemente el amor por la música, que era bonito escuchar una guitarra y una batería rasgada de esa forma. Y sobre todo el estilo era muy retador, era muy a ver qué me van a decir. Entonces encajaba mucho con la irreverencia de la juventud. Que uno cuando joven está que no se halla. Entonces el rock cayó perfecto, aunque mis amigos eran más juiciosos. Ellos algunos sí decían, yo no sé cómo te puede gustar eso. Y había novias que me decían, ¿por qué no te peinas un poquito más acorde? Mira que vos sos el hijo de la profe de la Aida, vos sos el hijo del profesor Triana, deberías tener el tornillo un poquito más ajustadito, pero no, en ese entonces sí parecíamos tener un tornillo zafado. Bueno, ¿y cómo fue vivir con esa presión de pues dos profesores, educadores ejemplares con un estatus versus ese joven irreverente, ¿no? Mamá se la pasaba en la iglesia, rezando, porque mamá ha sido una católica muy devota. Yo he sido siempre un pésimo católico, a pesar de que soy católico toda la vida. Pero creo que excelente practicante, es decir... Pues con mamá al lado, sí, toca que ir. Pero me refiero que seguramente, y puedo arriesgarme a decir que sos una excelente persona. Pues soy muy amigo de mis amigos, sí, eso puede servir, pero digamos que en términos generales, tener unos papás como los que he tenido, sí, enseñan mucho a siempre tratar de ayudar a la gente, de tener un proyecto social muy comprometido, ¿no? Siempre he estado ahí presente eso, o sea... Dicen que te cuesta decir no. Es verdad, yo trato siempre a mis temas de estar muy a la par con mis amigos, y por eso nos unimos también mucho con la gente de Ocaña. Cuando llegamos acá a Bucaramanga, a la UIS, inicialmente estábamos todos regados, pero entonces hubo un encuentro raro con el libro donde nos anotan a los que somos los mejores IFES de Colombia. Entonces yo busqué quién era el mejor IFES en Ocaña y salió Gustavo Velázquez. Y Gustavo Velázquez buscó quién fue el mejor IFES en Ábrego. Álvaro le llaman. Cuando nos encontramos haciendo una fila en la UIS. Él con 16 años y yo con 15. Yo llegué a la UIS recién, todavía tenía 15 años. Cuando llegué sí, un niño. Y él también, otro pegote, aunque había otro más joven que yo que tenía 13 años.
Bueno, eso Gustavo, se llamaba Gustavo, que era, me acuerdo, Gustavo era de civil, pero era de aquí de Bucaramanga, 13 años. Lo entrevistaron porque él, él se quería ir para Rusia. Me acuerdo mucho que el noticiero llegó ahí donde estábamos nosotros. Y yo orgulloso de 15, pero imagínate competirle al de 13. Gustavo sí fue siempre mucho más observado por eso. Y con Gustavo Velázquez compartimos mucho entonces, primero el interés en conocer quién era cada uno. Gustavo siempre fue tigre en ingeniería química, fue el mejor. Y yo me dediqué pues a lo mío en eléctrica, a acomodarme y a buscar mi lugar porque yo no me hallaba inicialmente. Luego, cuando ya me pude acomodar, ya entonces, luego fue conseguir la colonia Ocañera. Entonces empezamos a buscar la gente de Ábrego, que no era mucha, la gente de Convención, Teorama, me acuerdo que hubo gente de Ocaña un montón, y acababan de tener el espacio de formar lo que se llamaba CUO, Círculo Universitario Ocañero, y era una especie de centro de grupo cultural, como unas 40 personas dedicadas a hacer, por ejemplo, cuando estaban reuniones de colonias, a montar la comida de Ocaña, a mostrarle a Bucaramanga comida, trago, bueno, si era necesario, bailes, ¿sí? Participar con carritos ahí de la colonia Ocañera, para que todo el mundo supiera que había una cuota de gente fuerte de Ocaña. Cuando nosotros llegamos, pasamos de 100 estudiantes, entonces formamos CARO, el Círculo Asociado de la Región de Ocaña. Carnetizamos, formamos, y de eso fui yo presidente, y ahí participamos mucho más. O sea, nos dimos a conocer mucho más porque nos metimos en campeonatos de micro, que ya los hacían, pero digamos que se dio como a conocer un poco más. Hicimos muchos grupos, reuniones acá para bailes, y nos tratamos de identificarnos mucho a nivel deportivo en la universidad, pegar con varios concursos en donde estuviéramos como identificados como la región, ¿cierto? Entonces siempre buscamos como tener esa identidad, ese reconocimiento acá, que nos vieran como un grupo fuerte. Y sí, y definitivamente sí lo somos, porque cuando hicimos las fiestas, yo creo que llegaba mucha gente, que de tal negocio, que de tal droguería, que de tal, mucha gente que trabajaba ahí. Yo vivo en tal parte, yo soy de allá, yo les colaboro, yo les compro esto, o yo les llego allá y con ustedes me hago. Entonces, donde se hacía la gente de Ocaña y veían que había un grupito de gente ocañera y que eran más de 100, pues ahí llegaba un montón de gente. Y se tomaba bolegancho, la felicidad de la gente cuando encontraba el saborcito del bolegancho ahí al lado, y la comida ocañera también, las arepitas ahí o los tamales. Cuando se creaba ese ambiente, el ocañero se sentía en lo suyo, hermano. Claro. Pero entonces, Giovanni, me hace pensar que te sentís abreguense. Nosotros siempre nos hemos sentido muy hijos de Ábrego, porque es que Ábrego nos cambió la vida, Camilo. Llegar a Ábrego fue llegar a un espacio, porque de hecho es mágico. Nosotros siempre le decíamos a Ocaña era el otro planeta. Creamos calcomanías de Ocaña, el otro planeta, que hoy día todavía se ven en los carros. Ahí en los carros quedamos, porque era que nosotros decíamos, ¿a vos no te pasa que llegamos a Ocaña y a Ábrego y uno se siente como en otro planeta? Es la verdad. Uno pasaba a San Invilla y ya llegaba y empezaba uno a sentir ya ese frío, esa sensación, y luego entonces uno ya se baña y ya se va aclimatando. A los 2 o 3 días ya te sentís como con otra piel. Y es que si ya te vas pegando los meros traguitos de bolegancho, vas al parque y ya te haces parte de alguna tertulia, alguna vaina, ya cuando estás ya metido en eso, ya empiezas otra vez a sentirte un niño abreguense más. ¿Será, Giovanni, y aquí un poco retrocediendo en mi pregunta del cómo era ser ese joven irreverente frente pues a una estatus, a una imagen que manejaban tus papás conservadores? Sí, conservadores. Pero entonces me hace pensar que compensabas un poco al ser un excelente estudiante, al ser un estudiante sobresaliente. Es decir, era un poco tu bandera de, pues sabes, igual aquí estoy y rindo perfecto. Ese era el pararrayos, pero no, funcionó un tiempo, luego ya no. O sea, funcionó un tiempo que yo fuera el mejor estudiante, a veces del colegio, a veces solamente de mi grado. Luego tenían como competencia una chica que se llamaba Torcoroma Torrado. Muy linda Torca y excelente estudiante. Recuerdo que fiera estudiante. Yo creo que yo más o menos me consideraba buen estudiante, pero cuando conocí a Torcoroma, yo me di cuenta que Torcoroma estaba por encima del nivel mío. Y tuve que adaptarme al nivel de Torcoroma, porque era que Torcoroma estudiaba con ganas y los que estudiaban con ella se ponían a ese nivel. Yo no podía, porque ella venía del salón, creo que era de la tarde, y yo el de la mañana,
era el A y el B, no me acuerdo cómo era, total, luego nos fusionaron en un solo. Y ahí fue cuando ya la conocí, fuimos competencia frontal. Y esa competencia por ser, bueno, o digo, más bien esa carrera por ser un buen estudiante, ¿crees que lo hacían más por un espíritu competitivo natural, propio, individual, o porque necesitabas darle esa alegría? A mis papás, pero también era que había probado qué era lo que era ser primer puesto, que fue lo que hice en sexto. En sexto, prácticamente todo el sexto yo fui el primer puesto, pero y ella fue lo mismo en el B, porque eran 2 sextos. Yo era el sexto A y ella era sexto B. Luego en el séptimo, cuando nos unieron, ya en el primero ya casi a quedar de primero, pero ella ya en el segundo y tercero me ganó el primer puesto. Entonces ya empezaste a tener una persona que te decía, ya no eres tan fácilmente el primero, ya no sos. Y esa competencia se quedó muy bacana. Bueno, tuvimos más gente compitiendo, por ejemplo, Armando Bayona. Armando era muy buen estudiante. Estaba también Rocho. Estaba también José de la Rosa. Estaba también ¿cuál otro? Estaba Juan Carlos Álvarez. Le decíamos Cachorra. No sé si todavía está por ahí. Juan Carlos Álvarez. Era el hijo de Hermídez Álvarez. Juan Carlos estaba ahí. ¿Quién más? Jairo Torrado, que era el hermano de Jairo Torrado, es esposo de Neila, una chica que era por allá compañera de Laura y de Cora. Entonces Jairo era también de esa misma generación. Total, nosotros entonces, digamos, hacíamos ese grupo y tuvimos un grupo de muy buen rendimiento académico, pero entonces era ese grupo de eso, pero también el baile, pero o sea, culturalmente muy afectados por una cultura muy rumbera y el rock. Pero eras buen estudiante, digamos, porque te gustaba hacerlo, o había una presión porque tus papás fueron tus profesores, además. ¿Qué tan exigentes eran ellos también después de...? Sí, pero había un gusto bastante notorio en el caso mío por matemáticas. Me iba muy bien en eso. Entonces empezó a irme bien y yo eso me defendía. O sea, y realmente lo hacía bien sin mayor esfuerzo. Pero luego cuando le metí esfuerzo, entonces me fue muy bien, sobre todo en álgebra. Pero eran estrictos ellos después, o sea, digamos, en la casa de hacer las tareas y con los demás hijos. Me acompañaron hasta cierto punto. O sea, ellos acompañaban y decían, ojo, pilas, encárgate. O sea, le decían a uno, encárgate, pero lo dejaban a uno, que uno soltara. Pero claro, en la casa había mucho medio, mucho libro. Entonces uno llegaba y se podía poner a mirar aquí, allá y defenderse en las tareas. Y lo otro era que había mucha afinidad para eso. Mamá, pues en lo de biología. Papá en algo de matemáticas, pero hubo un momento en el que ya te soltaron a que, bueno, defiéndase. Pero siempre hubo mucha afinidad por libros como Baldor y eso, que eso sí yo los cogí por delante como Biblia mía porque me gustaba. Yo podía pasarte tardes enteras desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde estudiando. Mientras había tormenta, mientras hágale ejercicios de Baldor. Dele, compadre. ¿Cómo era que se llamaban esos donde habían una serie de... Baldor. Álgebra y trigonometría de Baldor. Digamos, dentro de Baldor había como una parte donde estaban todos... Ah, sí, problemarios, eran misceláneas. Las misceláneas. Eso era. Entonces nosotros estudiábamos por montones de eso. Y claro, nosotros digo todos. Por ejemplo, otro grupo muy interesante de estudio se hacía donde la señora María Álvarez, era la mamá de un amigo que le decíamos Corcho, César Álvarez. César y Janet. Janet, la hermana de él, es muy pilosa, muy juiciosa. Y ellos, si la señora María, un amor de mujer, también don Félix, que era el papá de ellos, nos dejaban allá sentarnos en el salón y lo que decíamos, televisión venezolana. Entonces acá la televisión venezolana con unas superproducciones de películas, de lo que fuera, pero allá estábamos con los libros y las bibliotecas. ¿Quieren estudiar? Allá está. Y ahí lo ven de lejitos. No, pues ahí pasábamos desde las 2 de la tarde, te digo, por lo menos unas 10, 15 personas estudiando en la casa de Doña María. Y Doña María, lindísima, eso nos preparaba a veces cosas, a veces nos traía, a veces sí no, pero a veces sí, y podíamos pasar la noche, hasta la noche, estudiando ahí. Eso ya no existe. No, quiero decir, que los estudiantes de colegio salgan todas las tardes a reunirse realmente a hacer tareas y durar 6 horas. Difícil. Claro, y es que Adelaida, mamá, hacía eso, tareitas largas. Rosita, cuando empezó a decir Rosita también le gustaba colocar tareitas buenas. Chiro te colocaba sus tareotas. Y Jairo Soto era un tigre para colocarnos no, léete este libro. ¿Cuándo? No, para mañana.
O sea, ¿cómo? Vamos a leer un libro de eso. Y decía, pues así como ustedes son buenos para ver televisión, son buenos, deben ser buenos para leer. Y Jairo Soto era así 20, 40, 50, 100 páginas y sentarnos a mirarlo. ¿Quién era el considerado el más cuchilla de los profesores en esa época? A mamá era brava, pero definitivamente el terror era Jairo Soto. Porque Jairo nos pulía. Es que nosotros ganamos ventaja para un buen ICFES con un man como Jairo, porque en ese momento se desconocía que la competencia más importante es la lectora. Y ese hombre nos preparaba muchísimo para esa competencia, nos volvía tigres en eso. Él decía que eso venía mucho de la casa, porque yo leía muchísimo. Yo recuerdo haberme leído casi los 100 libros antes de venirme para Bucaramanga. Literatura. Libros. ¿Y qué categoría dentro de la literatura es tu favorita? En ese entonces eran los cuentos me acuerdo que había colecciones que papá compraba en la casa, entonces me leía libros como Ben-Hur, La Ilíada, la Odisea, Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, todo eso es ahí. Pero también era que en vacaciones a veces se acababan no solamente la música, eso realmente a uno le faltaba más entretenerse, entonces me iba para la biblioteca. Y ahí está Gillo Ropero, que era la que administraba la biblioteca, entonces empezaba, decía, mira, ya te lo leíste, y me sacaba Robin Hood, Guillermo Tell, Las aventuras de Tintín, que luego se volvió Matachito en la televisión colombiana, cosas de estilo. Entonces me leí varios libros de la biblioteca municipal. ¿Crees que esa formación que tuviste, ese gusto, ese ambiente definitivamente forjó lo que Total. sos hoy en día? Me veía y veía a mis amigos y decían casi todo, mientras no hubo internet, lo que nos mató definitivamente la curiosidad fue ir a buscar a la biblioteca cuál era tu línea de libros, y yo me daba cuenta que Ramón Armando tenía uno que otro, Rocho tenía otros, Antón prestaba otros, Frei no veía mucho que tirara como para lectura, pero alguna que otra vez me acuerdo de escucharlo leyendo, pero más que todo éramos nosotros, y muchos de los estudiantes de allá éramos literatos. Me acuerdo que Janet leía muchísimo, Janet Álvarez, está Torcoroma, obviamente, Erika también era muy buena estudiante y muy linda, Erika Ropero, la hermana de la señora Rosita, que estudió con nosotros de un momento, como de noveno para arriba, de octavo para arriba creo. Entonces hubo muchas personas muy pilas que tan pronto pudieron salir a la ciudad y estudiar, convirtieron esa formación en carrera. Entonces, de mis amigos, más de medio salón es profesional. Son o ingenieros, o la gran mayoría son ingenieros, o son contadores, o son licenciados. ¿Y había espacio para el deporte? Sí, es que Ábrego siempre lo pulía uno mucho en deporte. Yo llegué aquí jugando en Ábrego como parte de los grupos que teníamos. Había alguien que realmente tenía perfil para ser futbolista, y de nosotros era César Álvarez Corcho, que le decíamos. Ese sí era futbolista puro. Había podido ser futbolista de una escuela si hubiéramos tenido faltó eso, quizás que no había tanta pesquisa de jugadores aquí en Norte de Santander, en Ábrego, para traerlos. Por ejemplo, César tenía un nivel y nos guiaba siempre que armábamos equipos con él, quedábamos campeones o subcampeones. Eso era un buen. Nosotros practicábamos mucho micro, natación en los ríos, que nosotros nos íbamos a ríos tardes enteras, a la represa, a Río Frío, a cualquier... Nosotros conocimos muchos ríos de acá, y era que nos íbamos con una cicla, una mochila, y ya, lo que echamos era muchas veces escapados, o sea, sin supervisión, ¿no? Totalmente escapados. Los papás no sabían eso, pues desconocían que el niño que debía estar por estudiando se había ido al río. Yo muchas veces he mencionado eso en el podcast, porque casi siempre recordamos eso, que nos íbamos, y siendo niños, que de verdad me sorprende que no haya... Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, porque nosotros estrenamos carretera. Esa carretera, la autopista, nosotros la corríamos en ciclas, y ya, ciclas, vueltas mierda, que sacábamos desde la casa, y nosotros salíamos 4, 5, 6, córrale a andar en esas ciclas, y sabíamos exactamente por dónde doblar la cerca, por dónde eran los caminos. Brincábamos por unas tripitas de caminos, que hoy día yo no te camino por ahí. No, papacito, íbamos en cicla. Donde te cayeras de ahí, te matabas. Porque eran el caminos por donde iba la gente del campo, y decían, lánzate o te da miedo. Y cuando te decían lanza miedo, en Ábrego nos había enseñado que si te decían miedo, te hacía matar. Había que hacerlo, sí, había que hacerlo. Esa vaina nos la enseñaron a nosotros desde niño. Qué cosa tan influyente. Si te dicen y te retan, a ver si te vas a dejar, o es que te da miedo. Ay, igualitos que el cuento del problema del muchacho de Volver al Futuro.
que le decían gallina, y hijo de puta, y él aprendió al final de la película que se ganaba todos los problemas de la vida porque nunca era capaz de negar un reto. ¿Y cuántas veces eso fue a problemas ya reales, no? En Ábrego, lamentablemente, eso dio para que más de uno se matara, que le decían que no era capaz o que vos me tenés miedo, y miedo, mira el miedo que te tengo, y tome, puta, así empezaban los problemas. Entonces, esa vez era por dónde nos metíamos. Pues, no sé si te acuerdas que había mucho camino, mucho puentecito rural, puente de ejército, que eso no daba para sostener mucha... por ahí nos íbamos brincando en las ciclas. Y llegábamos allá, nos bañábamos, duramos una hora, tomábamos uno que otro traguito. ¿Cómo se dan cuenta los papás de nosotros que hemos estado por allá? Por el tufo. No llegabas a la casa creyendo que nadie se daba cuenta, rogando para que las arepas de la comida salieran a las 4 o 5 de la tarde para poder comer una arepa antes de... El capítulo anterior estuvimos con Sanín y él me contaba que les hacían una prueba, ¿no? Que llegaban a la casa y les rayaban con la uña, entonces si quedaba blanco era porque habían estado en el río, era una locura. Yo creo que yo fui primero amigo de Alexander, el hermano de Sanín. La hermana nos molestaba muchísimo, Mercedes nos decía doctor Panqueso, porque cuando eso veía en la televisión un man que se llamaba el doctor Paneso, que tenía un programa de cultura general, sale con unas lentes de culo de botella así, y nosotros tenemos unas lentes así que papá, esas modas de la época de los lentes gruesos, y pues ahí está el doctor Panqueso, era el doctor Paneso, pero el doctor Panqueso decía, esta Mercedes, y Alex era uno de mis mejores amigos. Ya luego es que Alex era de un grupo anterior, grupo donde estaba Willington Yair, grupo donde estaba Johnny, le decíamos Johnny el Mico, John Álvarez, el que luego terminó casándose con Milena Torrado. Hubo una heladería en el parque. Ellos eran del grupo anterior y nosotros éramos del grupo posterior. Entonces yo terminé siendo más amigo contemporáneo de Sanín, un poco más por edad y por todo. Y llegamos acá a Wiss y Sanín se metió a estudiar ingeniería mecánica y yo estudié pues ingeniería eléctrica. Bueno, pasamos entonces a ese salto. Fuiste pues el mejor ICAES del momento, Andrés Bello, y eso pues te permitió escoger dónde estudiar. Entonces, ¿por qué Bucaramanga y por qué ingeniería electrónica? Bucaramanga siempre fue mi ciudad, ¿no? Bucaramanga siempre fue mi ciudad porque papá y mamá me tuvieron, pero mi nona, pues como mamá era una chica universitaria, decidió traerme con ella. Yo fui esos hijos de nona. Criado con la nona, y mis nonos me tuvieron hasta que yo tuve 2 años. Luego yo me volví a Pamplona. O sea, yo no me quedé con mis papás en los primeros 2 años de vida. Yo me quedé con mis nonos. Y estuve con ellos mientras terminaron sus carreras. Tan pronto terminaron sus carreras, ahí empezó la correría de la que nosotros hablamos. Luego entonces me fui para Ábrego y demoré todo el tiempo que demoré allá. Cuando yo ya iba a salir del bachillerato, la idea mía era volver a mi casa de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque o sea, era como si me llamara para eso. Como haber estado los 2 primeros años de vida me marcaba como para yo querer volver a estar en la casa de mis abuelos a pesar de que mi abuela había muerto. Entonces, mi abuela había muerto, pero yo quería volver a estar en la casa de mi abuelo, que además de eso quedaba casi enfrente de la Wistis. Bueno. Entonces, y ellos allá no hacían sino decirme desde 2 años antes que quedé acá. No, mis amigos no sé si se acuerdan, de pronto no, pero en noveno, cuando ocurrió la muerte de Víctor Torrado, que fue cuando Yamil se fue para Bogotá, me acuerdo mucho de eso porque eso nos partió mucho la vida. Esa vez recuerdo que ya estaban diciéndome que por qué no nos quedábamos en Bucaramanga. Y yo esas vacaciones me quedé haciendo un curso de dibujo, porque yo no era tan bueno en dibujo técnico. Ese siempre fue mi parte, mi punto como débil, el dibujo técnico. Y cuando yo hacía las planchas, no me quedaban tan bonitas, entonces tocó que hacer un curso en el Colegio Tecnológico Santanderiano. Entonces yo me quedé ahí a estudiar con los del Tecnológico, los que luego serían mis compañeros más adelante en la UIS. Yo no sabía, pero en ese momento nadie sabía nada. Me hice compañero de ellos y de una vez enganchamos súper bien, nos hicimos muy buenos amigos. Y por eso entonces ellos siempre creyeron que yo hacía parte era del noveno que ya estaban dando en ese enero. Y yo estaba con ellos era porque estaba reforzando dibujo. Pero también fue que ellos me hacían prácticamente como cama para que yo me quedara, para que viera las clases. Y ese nivel del tecnológico era bárbaro. Cuando eso era el mejor colegio de Colombia. Y me dejaron ahí hacer parte, como un mes quedé en clase por acá volando en
entre Bucaramanga y Ábrego, hasta que finalmente me volví a terminar mi bachillerato en Ábrego. Y yo terminé graduándome en el Santa Bárbara. Entonces, claro, ya digamos que la decisión estaba, no había una decisión, ya estaba todo marcado. Estaba todo muy paralizado, o sea, ya se sabía que yo tenía un puente muy cercano a Bucaramanga, entonces, y la verdad me volaba cada que podía por Bucaramanga. Bueno, y entonces electrónica. Sí, la carrera que yo decidí estudiar inicialmente fue eléctrica en la UIS, porque electrónica inicialmente pues estaba en muy pocas partes, en Bucaramanga no había electrónica, apenas empezaba electrónica en la Pontificia, pero no me gustaba pues, la academia, la antigüedad que tenía, no me parecía que fuera lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando una academia más fuerte, para una vivencia lógicamente más constructiva, ¿no? Y en ese sentido la UIS sí me daba todo lo que yo quería. Cuando yo miré el pensum, las materias, estoy lleno, esto es lo mío. Sobre todo la parte de potencia eléctrica siempre me llamó mucho la atención. Entonces, en la UIS me metí y al principio hubo un remesón fuerte como mientras me adaptaba de ser un chico un gomelito de provincia a ser un chico ya de ciudad, mucho más metido en el rollo de lo que es ser ingeniero para el país. Hablábamos con otros invitados, con Marley, con Sanín, que también son egresados de la UIS, y que además fueron buenos estudiantes, que cuando llegaron a la UIS, pues el reto era otro. Es decir, una cosa era ser un buen estudiante allá y otra cosa es ser sobresaliente en una ingeniería en la UIS. ¿Y también hubo ese choque o siempre estuviste...? No, total, porque cuando yo llegué acá, al principio no me fue mal, pero entonces como que no era tan fácil. Pero ya luego en el segundo corte sí lo que fue recibir un 0 cuando tú nunca recibías ni siquiera un 6. Y veías compañeros también volando. Uy, sí, y claro, los del tecnológico que yo había dejado. Entonces yo les decía, ¿cómo ustedes? Es que vimos estos temas. Sí. En Abrego no, porque es que el tecnológico terminaba clase a las 3 de la tarde, nosotros salimos a las 12. Entonces había una cantidad de temas que ellos vieron que nosotros no. Y además de eso ellos tenían refuerzo técnico, tenían talleres, nosotros no. Entonces hubo cositas que a nosotros no nos dieron, porque no estaba organizado nuestro bachillerato así. El bachillerato de ellos era técnico. Y era el mejor bachiller de Colombia. Ellos en ese año, pusieron los 25 mejores bachilleres, los 25 no, como 80 bachilleres de Colombia, los mejores, el tecnológico. Y nosotros sí estábamos, pues, a nivel provincia, estaríamos de segundos o terceros, de pronto, no sé. Pero nosotros no éramos los tigres de la provincia. Entonces había un salto que dar. ¿Y la vida en la universidad fue muy de estudio, entregado a los libros o también hubo espacio para...? Inicialmente llegar acá, como aquí sí había, mejor dicho, para tener grupos culturales, grupos deportivos, entonces fue eso, desarrollar lo más que podamos, por ejemplo, en deporte, era más fácil. Entonces yo llegué a hacer selección de fútbol de la UIS. Lograr desarrollar competencias en campo. Entonces aquí me enseñaron a ser parte del coro, del precoro de la UIS. Pero fueron cosas que se fueron dando en la medida en la que se pudo, hasta que ya la carrera se fue poniendo más complicada y ahí sí me tocó que dejar de hacer eso y me dediqué mucho más a los puntos de la carrera, ¿no? Entonces ahí fue cuando pude tomar ya monitoría de algunas materias como teoría electromagnética, como máquinas eléctricas. ¿Te convertiste en monitor? Sí, yo fui, desde que estaba en la UIS, yo fui monitor de las materias con el profesor Pacho Rueda, fui de monitor de máquinas y con la profe Esperanza fui auxiliar de ella de mecánica y electro. Con el otro con el que fui auxiliar fue con el profe Vila, participando en la construcción del libro de circuitos. Y luego finalmente quedé en bienestar con beca por ser tutor. Me daban la posibilidad de tener 2 comidas y yo las pagaba era dando clases, tutorías de electromagnetismo. Entonces, sí, y ahí, o sea, hay una fama de que llegaste a ser un gran tutor, es decir, que se peleaban por asistir porque, pues, digamos, había una capacidad pedagógica, que imagino también está en la... Eso es por los profes, o sea, ver a mis papás haciendo clase facilitaba mucho, pero la afinidad que había con esa materia me gustó muchísimo, teoría electromagnética. En cambio, esa materia era la que no le gustaba a mis amigos. Ellos siempre me dijeron, los de Bucaramanga, siempre me decían, yo no sé cómo te puede gustar esa porquería de materia. O sea, nosotros esa materia no queremos volverla a ver nunca. Y qué casualidad, cuando salimos, yo me convierto en el jefe de electrónica de las unidades, yo tenía que contratar los 100 y pico profesores que van ahí, y entonces volví y me encontraba con todos los que me decían que habían visto electro a juro. ¡Ay, cómo me mentían! Y ya sí. ¿Sabes qué pasaba? Que terminaba yo dictándola junto con otros 2 o 3 compañeros porque nadie más quería dictarla. Y yo sabía quiénes eran los que no.
obviamente la habían visto 2 y 3 veces. Para ellos era una tortura, se tocaba que dictar. Entonces, ese tipo de cosas se dieron sin que no lo pensara. Empecé a pertenecer a un círculo más selecto de gente que primero fuimos monitores, luego fuimos tutores. La UIS alcanzó a pagarme el sueldo de estudiante como monitor. Lógicamente los comedores que me dieron. Con eso hice los ahorros de la vida y llegaban de las otras universidades que también tenían muchos problemas con electro a pagarme trasnochadas, madrugadas, la plata que yo quisiera, con tal de que me quedara con ellos. Entonces, uno se hizo famoso por ese lado. Y por otro lado también veo que pues ahí sos polifacético, o sea, me sorprende escuchar que además fuiste selección WIS. Me imagino que el filtro para hacer selección WIS no es fácil. Y luego también del coro, o sea, ¿qué más? ¿Tocas algún instrumento? En Ábrego nos enseñaron en la escuela musical a tocar flautín y clarinete. Pero bueno, pero eso sí se dejó casi cuando llegué a Bucaramanga. Aquí más que todo fue pulirnos en la parte deportiva y cultural. Pero como yo te digo, o sea, llegó un momento en el cuarto o quinto semestre que eléctrica pedía muchísimo tiempo. O estabas en eso o no te podías dedicar al otro bien. Entonces me puse las pilas, me metí mucho a hacer en eso, monitorías y auditorías. Y lo único que hice a la par con la universidad fue ser presidente de la colonia Ocañera, cuando montamos la colonia, que la montamos casi con papeles y todo para que tuviera su legalidad y todo. Esa la montamos con Gustavo Velázquez, el amigo cañero que había sido el mejor IFES de Ocaña. Él fue el primer presidente de la nueva colonia, luego yo fui el segundo presidente. Tuvimos como 4 o 5 presidentes y tengo entendido que eso luego lo dejaron acabar. Pero nosotros estábamos carnetizados y de todo. Sí, hicimos un grupo de Ocaña muy bacano, que con esos carnets conseguía descuento en muchos lugares de Bucaramanga y hacíamos fiestas periódicas, campeonatos y de todo. Pero como todo, son 5 años apenas. Y vos te formás ahí y ya tenés que buscar más bien en qué empresa trabajar y eso. Y yo me estuve, pues, lo que tenía que estarme ahí, como 7 años. Y mientras eso, pues, el transcurrir de los paros y bueno, y eso, yo me fui a hacer una especie como de prácticas a una empresa muy conocida que se llama ISA. Claro. ISA, cuando ya estaba terminando mi carrera, hizo una selección de jóvenes para que fueran a trabajar unos proyectos. Entonces, ahí me seleccionaron y entonces eso sí me cambió completamente ya la visión de la vida, porque ya ISA era estar en terreno. Yo estuve 2 años en ISA trabajando proyectos de investigación y cuando salí de ahí para allá ya tenía una visión completamente ya diferente de todo. Entonces ahí fue cuando yo ingresé a las unidades y en las unidades pues en medio año ya me nombraron coordinador del programa de electrónica y ahí empecé a trabajar la parte directivo académico durante prácticamente 13 años, ¿no? O sea, la docencia te atrapó desde un comienzo. Total, porque la oferta estuvo, pero no era tan buena la paga, a pesar de que en ese momento era así. Ingresabas no muy bien pago y luego te iban pagando después hasta que terminaban pegando. Los amigos míos casi todos se fueron por ahí. Casi todos terminaron en la parte petrolera. Y yo, por ser monitor y tutor, claro, esa experiencia sirvió para que digamos que para que me admitieran más fácilmente como docente. Entonces, eso me permitió estar en unidades tecnológicas como coordinador de programa del 2002 al 2015, ¿no? Entonces, ahí en ese tiempo estuvimos, mientras también hacíamos los posgrados, yo hice mi especialización, ¿La especialización en qué fue? En docencia universitaria. ¿La maestría? En potencia eléctrica, o sea, en ingeniería eléctrica en la UIS. Y luego comenzaste estudios de doctorado. Luego empecé estudios de doctorado porque la idea siempre fue doctorarme en la misma área. Entonces, yo fui admitido en la UIS, hice las materias de doctorado. No he podido tener el doctorado porque pues me exigen tiempo completo, ¿cierto? Exigen que se tenga totalmente dedicación exclusiva y pues no lo puedo hacer en este momento de mi vida. Tenemos suspendido ahí donde las materias terminaron, ahí terminé. ¿Cómo te ves en 20 años? Pues mira, actualmente yo estoy como investigador, pues por las diferentes proyectos que he hecho, aunque actualmente, me dediqué fue a trabajar prácticamente las áreas de máquinas. Actualmente soy profe de la UNAF, soy profe de la UIS y de las unidades en la misma área, en máquinas eléctricas, sistemas de potencia, electrónica de potencia, sistemas de potencia, máquinas. Entonces, en eso me especializo porque yo soy el profesor de esos talleres en esas universidades. En la mañana sí trabajo en un instituto con la gobernación.
la mañana trabajo con la gobernación, en tarde y noche me acomodan para que yo trabaje en ciertas franjas con cualquiera de las universidades, o a veces el fin de semana. O sea, ¿y te gusta esa intensidad de trabajo? Porque me acostumbré a eso desde que estaba en la UIS, o sea, a no parar casi a ninguna hora, a no estar de balde. Y me acostumbré a eso siempre. Entonces, he estado de aquí para allá todo el tiempo, haciendo correrías, conociendo ciudades del país a través de las investigaciones que hago, los proyectos que hago. Entonces, con eso hoy me presento en diferentes lugares. Yo ya he presentado artículos en diferentes ponencias, en diferentes eventos científicos del país. Como te digo, ya figuro ya en Colciencias como un profesor de... Bueno, ahorita no estoy al día porque mis investigaciones se hicieron todas como hasta antes de pandemia, como hasta el 2020. Pero sí, son más de 30 en las unidades, como unas 8 en la UIS, como unas 10 con la Distrital de Bogotá, como unas... Bueno, con las unidades sí, me acuerdo que es por lo menos unas 50 proyectos de grado que he dirigido con ellos, entre prácticas y proyectos. Con la UNAV van como unos 10 más o menos. O sea, sí, ya prácticamente entre proyectos y desarrollo y prácticas me he desempeñado en los últimos 10, 15 años. Entonces, eso ha ido todo a parar a los grupos de investigación donde uno pertenece, en las diferentes universidades. Eso es lo que a uno le define como el derrotero. Yo voy hacia esos grupos de investigación a terminar mi doctorado y finalmente pues a pertenecer a lo que soy, ¿no? A los grupos de investigación de potencias y energías renovables. Mi maestría, por ejemplo, la hice en energías renovables en procesos que tenían que ver con la generación de energía para motores, solamente con el empleo de biomasa y sol. ¿Y eso ya se ha aplicado? O sea, es decir, ¿y por qué la industria, o sea, qué no ha permitido que eso se... En Colombia, que la industria no es que le apueste mucho a eso, porque en Brasil, por ejemplo, los 2 estudiantes de pregrado que yo tuve dirigiéndoles, porque mi proyecto generó 2 proyectos de pregrado. Esos 2 muchachos con esos proyectos se fueron a Brasil y en Brasil les dieron reconocimiento y terminaron siendo, ya ellos se graduaron de doctorado y ellos sí llegaron a ser colegas míos. Ahorita acá uno de ellos ya está de planta y la otra se fue para Medellín, está haciendo estancias postdoctorales con ese tema. Pero ese tema se lo patrocinaron fue en Brasil. En Brasil ya pusieron a andar ese tipo de motores. En Colombia algo de eso, ¿sí? Lo que sí hicimos también para acá a través de mi proyecto de maestría fue crear el programa de tecnología e ingeniería en energías renovables agroindustriales. Es una nueva carrera que más que todo la desarrollaron hacia la parte de la UDES. Luego también miraron más o menos cómo se podía formar y allá creo que ya, si no estoy mal, tienen un programa de posgrado enfocado totalmente solo hacia energías renovables. Muy bueno porque es con personal de España. Porque en España las carreras se piensan muy de ese estilo. ¿Cómo ves esta nueva ola de los carros eléctricos, de esas energías alternativas? Mira, ¿Qué tanto fake realmente es? ¿Cómo te parece que nosotros conocimos acá a la persona que estaba haciendo carros eléctricos en Bucaramanga y la gente ni siquiera se dio cuenta que eso existió? En Bucaramanga llegó un señor de Venezuela llamado William Mercay con un proyecto que se llamaba Yaquey o Salamandra. Si vos colocás Yaquey o Salamandra en YouTube, sale el video de los carros que ellos fabricaban aquí en Bucaramanga. Eran carros de 3 ruedas eléctricos que eran capaces de andar hasta 80 por hora. Y tenían todo el desarrollo y lo hicieron aquí en Bucaramanga. Solamente que aquí encontraron demasiadas trabas legales para poder vender los carros de ellos. Muchas joderas, hasta de parte del mismo Estado de ese momento. Una vaina y otra y finalmente tuvieron que desistir. Pero digamos el tema de la sostenibilidad y de si realmente este tipo de alternativas son ambientales o es más como... Porque digamos, hay una crítica muy fuerte a qué va a pasar, por ejemplo, cómo se van a reciclar todas estas baterías de litio, Claro. que ni siquiera hay un plan de qué va a pasar con eso, porque eso tiene una obsolescencia programada muy corta. Y Si eso se convierte en veneno. claro, y entonces, ¿qué tan contraproducente podría ser eso? Lo que pasa es que lo que es cierto es que nosotros tenemos para tener hasta carros de agua y tenemos carros que tienen que ver con la parte eléctrica, inclusive con batería de hidrógeno, muy viables, muy posibles. Creo que Toyota está apostándoles al tema de... Batería de hidrógeno, el celda de hidrógeno es de los más posibles para reemplazar. Pero los países que tienen el negocio montado del petróleo no quieren dejar
que se pierda ni la última gota de petróleo. Han bloqueado todas las investigaciones a nivel mundial para tener hasta carros de agua, porque hemos tenido hasta carros de agua, sin necesidad de generar ningún tipo de contaminación. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho la gasolina, la explosión, nos gusta. Claro, el ruido, el sonido. Eso, la explosión es deleite para nosotros y encontramos un gusto tremendo por los carros de explosión. Es difícil que nos apartemos de eso. Pero hay gente que ya está en la onda del carro eléctrico. El carro eléctrico no te produce ningún ruido. Todo el tiempo es un ruidito muy bajo. Yo lo veo muy posible, muy factible. Yo lo que he estudiado últimamente son los sistemas de energía, más que todo solar y eólico y biomasa, para adaptar al entorno de Bucaramanga. Por ejemplo, hemos hecho como unos 8 productos para mirar qué vamos a hacer con el Carrasco. Cómo vamos a convertir toda esa biomasa en energía. Cómo vamos a montar ahí detrás de Carrasco un parque solar para que abastezca por lo menos ahí al Mutis, Ciudadela, Monterredondo, toda esa parte, que quede no pegada necesariamente a la... Giovanni, ¿por qué hay tanta investigación al respecto y tanta gente pues tan tesa como tu caso? ¿Por qué eso es difícil de hacer, de aplicar? Lo que pasa es que no veo que en los comités técnicos de los señores alcaldes haya gente que esté craneando ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, imagínate, apenas estaban jodiendo con los drones y ya habían estudiantes de las unidades tecnológicas, ya habían unos, con los pocos recursos que tienen esos chinos de las unidades, había un estudiante de los míos de las unidades con un droncito haciendo meterse a los apartamentos ahí al piso 8º y 9º de los apartamentos de al lado de las unidades, que yo le tenía que decir, no hagas eso, que vas a matar a una persona de un susto, que no están acostumbrados a ver drones cuando eso a las casas. Ya lo hacían, porque tenemos gente tan talentosa que ya eran capaces de hacer eso. Ahora Preguntar eso, o sea, en tu ejercicio como docente y como investigador, ¿qué tanto delay observas entre esta sociedad y nuestros investigadores y nuestros cerebros frente a los que están en primer mundo? No es tanta la diferencia, porque sabes que lo que pasa es lo siguiente, más o menos es la cosa así. Tenemos mucha gente que baja tecnología de otros lados y la adapta. Tenemos gente que es, mejor dicho, es el general Truquini para eso. Son buenísimos para armar cualquier cosa y tienen una creatividad tremenda. No, en eso no somos tan dispares y aquí hay mucha creatividad. Tanta que Estados Unidos se lleva el mejor 5% del país. Es el mejor 5% del país y se lo lleva para Estados Unidos y les patrocina todo y les ofrece para que se queden. Y por eso Estados Unidos se lleva normalmente el 5% de nuestros mejores cerebros y les ofrece que se queden allá, trabajo y todo, para sus familias. El otro 10-15% que se queda allá es forzándolo a gente que se vaya de acá. No les valen todo el estudio, pero les valen algo y terminan trabajando allá de otra forma, con cierto nivel de éxito. Pero son igualmente de pilos trabajadores aquí que allá. Se les reconoce. Al trabajador, sobre todo al colombiano, técnicamente es muy bueno. Allá les gusta mucho el colombiano técnico por eso. Entonces, digamos que en eso no estamos tan mal. En lo que sí estamos un poco mal es que nuestro gobierno debiera implementar cadenas tecnológicas sostenibles con productos como por ejemplo los agroquímicos de coca y marihuana que ya debieran ser legalizados y estar metidos más bien en cadenas de farmacéutica. Para el caso nuestro, para el caso de energías renovables deberíamos tener mucho más parque solar invertido. Veo que actualmente ya lo estamos haciendo. Ya tenemos como 3 parques solares. La crítica, por ejemplo, también al convertir superficies pues silvestres en básicamente una superficie artificial. ¿Qué pasa también con esos residuos? ¿Qué pasa con el impacto? Date cuenta que la naturaleza pasa como con las hidroeléctricas. Siempre que se hace una hidroeléctrica, el impacto, que la cantidad de hierro que le metemos al río, que el cemento, la naturaleza vuelve y reclama sus tierras. Por ejemplo, hidrosogamoso, ya están toda la naturaleza está encima de la hidroeléctrica. Y lo que sí se generaron fueron cadenas en donde el empoce de agua pues generó, por ejemplo, un entorno a piscicultura y turismo, una nueva cultura que la gente de la región ya la aprovechó y ya el campesino de al lado tiene unas entradas mucho mayores a partir de lo que se creía que era un problema ambiental. Y lo ambiental sigue siendo igual, mucho mejor. Los pescados que hay ahorita son mucho mayores. Bueno, entonces si no hay tanto impacto, o por lo menos te veo en una posición de defensa de ese tipo de generación de energía, entonces ¿para qué buscar alternativas? No hay, la energía sí hay que buscarle porque tenemos que aprovechar
para averiguar cuál es la mejor manera de generar equilibrio en el aprovechamiento de energía. Si llegamos a darnos cuenta que es mejor dejar que el manto de biomasa caiga al piso y siga convirtiendo esa tierra nuestra en esa tierra tan buena para producir ese café tan aromático, esa marihuana y esa cocaína tan poderosas en nivel narcótico, si eso se perdiera, sería mejor dejarlo quieto. Pero hay que mirar hasta qué punto podemos aprovechar la biomasa para generar, por ejemplo, proyectos como el del Río Suárez, en donde se produce caña panelera y se usa la caña panelera para producir panela y se usa parte de la caña entonces para producir guarapo y con el guarapo se produce bioetanol. Y con la caña que sobra alcanzan a producir papel. Pero además de eso, con el humo que queda, el humo se envasa, se destila y se tiene agua totalmente purificada para la gente que no tiene agua por tubería. Le llega toda ahí, toda purificada por botellones. Ese proyecto sigue... Río Suárez. Pues, Sí, el proyecto que ¿es una cooperativa? vas por algo parecido. Vas por el río Suárez y no se escucha ni siquiera el ruido. Tengo entendido que le habían quitado el patrocinio. Le habían quitado parte del patrocinio porque habían dicho que era muy costoso y que no generaba tanto beneficio. Fundamentalmente porque no tenía cómo sacar gran parte del producto que generaba. Pero te digo, no producía ni ruido. No había ni humo. Porque hasta el humo lo filtraban y con el humo se hacía abono. No salía nada, ni ruido para la gente. Entonces, proyectos como ese mostraban que podíamos generar comida, producto farmacéutico y producto de, combustible. Ese bioetanol que se producía allí iba a parar a las plantas de, si no estoy mal, eran de ingenio de Manuelita. Entonces, eso ya se ha hecho y sí se ha dado cuenta que se ha podido. Pero el problema está en que, como yo te digo, tenemos un país montado muy para la gasolina. En todo el negocio, en todas las cadenas del negocio, en el Estado, que es el que aprueba las inversiones del Estado para patrocinar cadenas de esto y aquello, hay un poco de congresistas que se hacen los huevones, nunca están en los momentos que hay que votar para ciertos proyectos. Ellos dicen que es que estaban ocupados, pero uno ve que hay falta de voluntad para eso. O sea, hay interés en seguir usando los mismos tipos de combustible y, por ejemplo, proyectos como Jepirachi, que son turbinas eólicas que se aprovechan en La Guajira. Tenemos que el aprovechamiento de eso, por ejemplo, las turbinas eólicas de nosotros salen despachadas como a 19 megas, porque hay una reglamentación que inclusive después de las 20 megas tendría que pagar un tipo de impuesto adicional. Entonces, es uno bien huevón, o sea, uno inventarse una ley para penalizar lo que no puede salir de más de 20, y eso pasa con las turbinas eólicas. Por eso en Pirachi no te produce más de 20 megas. Entonces, eso es lo uno. Y lo otro, que somos un país lleno de problemas locuaces para la gente de la región. Decime por qué siempre que este país llueve, entonces nos inundamos, y por qué cuando en este país hace mucho sol, entonces tenemos problemas por sequía. ¿Qué huevonada es esa? Ajá. O sea, aquí lo que hace falta es ingenieros trabajando para lo que sí sirva. No ingenieros aviones a la pata del alcalde diciéndole, alcalde, acuérdese que ese puentecito nos cae cada 6 meses, ¿no? Entonces hay que botar gente para allá. ¿Por qué no más bien de estar solucionando lo de pingos puentes que se caen siempre de la misma forma y cargando la gente para allá? ¿Por qué no solucionar de una vez eso, que sabemos que se puede, y mirar más bien más para allá qué obras se pueden hacer? Así, más difícil, trabajar con honradez. Más difícil meterse en el cuento de que tenemos que generar nuevas vías y tecnología para los municipios de nosotros. Pero esos son los comités técnicos que deben tener en las alcaldías. Y no un poco de pingos aviones que siempre trabajan en lo mismo. Vas a las vías de los pueblos y las carreteras y te fijas que se están empañetando los mismos maricahuecos de siempre. O sea, no son soluciones reales. ¿Que las carreteras tienen que tener huecos? Sí. Pero que el pañete de siempre dure 1 año, 2 años, 3 años... con un poco de pingos paleteros y un poco de gente haciendo la paparrucha de que yo te tapo la carretera, o sea, tampoco. Claro, digamos, yo he escuchado una vez a este tipo besudo, el presidente de Aviatur. Él decía algo, porque él es de origen francés, ¿no? Y él decía que el colombiano tiene una particularidad y es que le gusta sobrediagnosticar. Entonces decía, aquí en Colombia ya tenemos la solución para todos los problemas, y no solo una, tenemos 10 para cada uno porque nos encanta hacer el estudio, el diagnóstico, pero no
tenemos un problema para saltar a la ejecución. Entonces, el tema del sobrediagnóstico, por un lado, y luego pues ya el tema endémico, que es una sociedad corrupta con un chip ya muy, no sé de qué manera podríamos cambiar y dar ese salto cuántico para pensar no individual, sino colectivo. Como una ciudad como Bucaramanga se convirtió en tremenda ciudad ya en los 80. Yo alcancé a conocer a un alcalde que fue brillante, se llamaba Carlos Briviescas, fue alcalde de acá, y lo alcancé a hablar con él un par de veces. El abuelo tenía clarito inclusive cómo era proyectar el puente de la Novena desde los 80. Ya él lo tenía listo. Bueno, gracias a él es que la ciudad no se inunda. Él fue de los que hizo la planeación del alcantarillado de la ciudad para que tuviera esa manera de liberar el agua y que no nos pasara lo que le pasa a ciudades como Barranquilla, ¿no? Que en caso de Bucaramanga no es así. Bucaramanga tiene un súper alcantarillado que hace que la meseta desagüe muy bien todo y todo el mundo no quede con problemas de ese estilo. Pero asimismo ya veían puentes como el de la Novena que sí, se iban a tragar gran parte del presupuesto, pero esos ya estaban para hacerse desde el 80. ¿Por qué nunca se hicieron? Porque a los concejales no les gusta quedar con tan poquita plata. Entonces, en vez de pensar en grande y pensar para la ciudad, no, se hicieron los pingos. ¿Cuándo se hizo? 30 años después. No, digamos, o sea, vuelvo al punto de, sabemos la solución, pero ¿cómo cambiar una sociedad Sí. que no digo, o sea, ya tiene distorsionada la función de real, tanto ética como moral? Ahora, hay políticos que se juran, ¿sí? Ellos no necesitan comité técnico, ellos ya la tienen clara. Ah, sí, pues. Entonces, aquí hay un poco de gente diciendo que el Carrasco se tiene que convertir en un parque. Y ya lo tienen pisado, ya tienen los aparatos comprados, y ya saben, ya tienen que ahí va un parque que arranca desde el Porvenir y llega casi a Girón. Ya lo tienen todo comprado. Ya saben que eso hace ya, eso tengo un idioma, ¿no? Y ya hablé con yo no sé quién, de quién ya. Cuando este quede alcalde, ese me va a seguir la cuerda. Y cuando uno se sienta a hablar a veces en desayunos y lo escucha hablar de eso y dice, pues entonces, ¿para qué hacemos comité técnico? Ya tú te sabes todo. O sea, ya tú eres el alcalde que transformó Bucaramanga, ya no hay necesidad de hacer nada más. Este que está ahorita, me parece que tiene un perfil un poco diferente. Ojalá, porque el anterior decíamos lo mismo. Pero digamos que hacen también lo que pueden. A veces les queda muy berraco luchar contra esa idiosincrasia política tan berraca. Sí, porque también luchar contra el consejo, contra... Claro, pero que la tecnología la hay, Camilo. Nosotros tenemos muchísima gente ya preparada para meterse en energías renovables, muchísima gente preparada para adaptar todo el proceso, por lo menos de lo que tiene que ver con los paneles solares. ¿Sabías que en Abro hay una empresa, creo que es canadiense, que tiene un proyecto de paneles? En Ábrego, con ese nivel de radiación en esa tierra es... Claro, eso es lo uno. Lo otro es que la biomasa de allá se puede aprovechar mucho. Y la canalización, no sé hasta dónde, cómo esté dando, para no comprometer los terrenos de la gente y que se puedan aprovechar mejor. Por ejemplo, yo me acuerdo que el SENA tenía un programa muy bacano de los biodigestores, que ya la finca de Santander, y yo creo que norte de Santander, mediante el SENA, le enseñaron a construir biodigestores de cubitos, tanques ya metidos en la tierra de 3x3x3 para rellenar con el popó de los animales, con el cascajo de frutas, y ya producían el gas con el que se alimentaban las cocinetas. Claro, el SENA hizo eso. El SENA hizo eso acá, lo hizo en Málaga, lo hizo en algunas partes. Sé que en norte de Santander hubo el mismo experimento. Lo que pasa es que eso hay que mantenerlo y tener una disciplina. Para nuestros campesinos a veces no es tan fácil en eso. Y necesitan apoyo. Y necesitan, pues, lo que el gobierno siempre debe hacer. Sí. Tratar de mantener programas de esos. ¿Has sentido alguna vez esa necesidad, pues, dado tu conocimiento, tu experticia, tu bagaje en el día a día en todos estos temas técnicos, de intervenir de alguna manera en Ábrego? ¿O ideas que dice, ay, cómo me gustaría hacer eso? Siempre hubo la cosa de querer intervenir, pero hay detalles que, sabes, por ejemplo, como el hecho de tener que cumplir mis estudios doctorales acá para terminar de hacer porque cuando uno es investigador no tiene que terminar todo eso. Yo ya cumplí diplomados, ya tengo más de 4 diplomados, la especialización que pude hacer y la maestría. Pero la cúspide nuestra como investigadores es el doctorado. Y si no termino eso, es como algo que no me deja seguir mi ciclo como investigador serio. Te preguntaba ahorita por el tema de 20 años, o sea, la idea es dedicarte a la investigación. Terminar doctorado. ¿Cómo sería el Anjamane ya pensionado? Uy, yo creo que como aspiro a pensionarme joven, seguramente seguiría jodiendo. Me trataría de ir de pronto para la región.
que es donde tengo amigos, que es donde me conocen, para ver de qué forma podemos hacer algún convenio con las empresas que tenemos y mirar cómo empleamos. Lo que pasa es que en Ábrego hay detalles que son un poco delicados. Por ejemplo, hay gente que se planifica con 4, 8, 12 años y son familias dedicadas a ver de qué manera montan un alcalde para montar todo un plan y ya tienen ciertas necesidades establecidas. Eso de que vos le llegues allá a gente que va a coger la plata para unos cultivos especiales en ciertas regiones y ya tienen la finca, ya tienen la semilla con quién es y el transporte y todo, y un montón de gente que hace parte de las campañas para que les cambies con que no, venga, yo les vengo a vender que vamos a vender estos paneles solares. Eso no va a ser fácil. Y Vamos a hacer el ejercicio de olvidarnos de lo estatal y del apoyo público, porque eso es como el cuento de una pelea con algo que ya no tiene sentido. ¿Qué tal ese tipo de cooperaciones, por ejemplo, cooperación internacional, cooperación con sector privado? ¿Qué tan viable es para ese tipo de proyectos? Porque supongo que todos los proyectos son o deberían ser autosostenibles, ¿no? siempre hemos hablado de que los proyectos siempre son más que todo guiados por países, para el caso nuestro, España, siempre que ha tenido interés porque España fue nuestra primera como madre patria. Por supuesto, Alemania siempre ha tenido interés en estar por acá. Estados Unidos siempre ha querido interés en estar por acá. Y son los que se muestran como más interesados en las tierras nuestras. Pero ¿sabes qué es lo que hacen ellos? Muestran mucho interés en comprarlas. A ellos. Aquí viene mucho gringo, mucho español y compra las tierras y se va. Porque está esperando que se dé la reglamentación para meterse. Ellos lo hicieron así en algún momento con otros productos. Cuando la generación en Colombia, por ejemplo, no se controlaba tanto, eso estaba lleno de rumanos, checos, un montón de gente produciendo electricidad en pequeñas centrales. Mucho de eso quedó botado. No sé si te has dado cuenta que en Ábrego quedó una botada. Una que se veía allá para el lado del aeropuerto, que dejaron botada, que era una generadora. ¿Con qué? Creo que con gasolina. El hombre generaba y cobraba por la electricidad que él producía. Y era un momento en el que no había casi reglamentación. Cuando la CREG afinó a todos los que generaban, ahí sí muchos de ellos se fueron y dejaron botar. ¿Cómo sería bueno el negocio que dejaron botado lo que usaban? Y ya, de malas, cojan lo que quieran. Sí. Ya sacó producto, ya sacó producido. Y se fueron de Colombia. Bueno, alejémonos un poco de lo técnico para ir más a lo humano. ¿Cómo está tu vida en este momento? Más allá de las clases, aquí, allá hay la investigación y lo demás. Tu día a día, tus pasiones, tus hobbies. Seguir escuchando rockcito. Todas mis clases, desde que arranco, sobre todo cuando está en el laboratorio, termino de dar las instrucciones y siempre coloco rock. Siempre. De lo de mi época. O sea, setentero, ochentero, noventero. Que es hasta donde yo creo que llegó la música, porque o sea, el 2000 para acá, pues, de manera de ver, es desastre lamentable, pero de todas maneras diremos que pues también como la música se abarató tanto. Yo hablo con mis amigos músicos y es que ellos ven un augur no tan bueno en la valoración musical de lo que ellos producen. Entonces pasamos de grupos que tenían promesas muy altas de pagos a un montón de gente que dice, yo para qué hago esto si esto no me va a producir lo que yo quiero, o no es ahí el camino no es inventarse algo así. Entonces digamos que por ahí no ve uno la cosa muy guiada en nuestro país para eso, ¿no? Pero de resto, por lo menos nosotros del año 70 al 2000 encontramos una gama de música espectacular que es la que yo trato como de legarle a mis estudiantes de mis clases, como decirles, esto existió. Entonces por ahí les voy colocando, algunos se interesan, otros simplemente les queda como sonando ahí poca música que ellos, algunos lo escuchan. Finalmente también es respetable, ¿no? Es un tema de gusto. Es una manera de migrar culturalmente lo que uno es y lo que uno vivió. Entonces eso lo hago. Y en términos de hobbies, Yo normalmente tengo equipos con los que últimamente no. Últimamente no, porque de pandemia para acá prácticamente quedé solo. No tengo muchos amigos con los que salga a jugar o a deportes. Entonces nosotros sí salíamos siempre y tenemos equipos. Tenemos un gusto bastante particular por los equipos de Argentina, por ejemplo por River, por el Real Madrid. Entonces hacíamos equipitos de eso y nos botamos a campeonato. Todo eso se hizo hasta antes del 2020. ¿has tenido un gusto particular por la cultura argentina? Sí, por River. ¿Y has ido argentino? No. No, es de las asignaturas pendientes mías. He salido a Cuba. A Cuba sí he ido. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Y es muy bonito. ¿En dónde estuviste? Varadero. ¿No estuviste en La Habana? Sí, que en La Habana también. Pero me gustó. O sea, La Habana es una pintura de ciudad. Pues ahí La Habana es
es bohemia, Sí, total. realmente bohemia, pero entonces a mí me parecía linda y todo, pero yo decía, hijo de puta, esta vaina en cualquier momento se nos cae encima. O sea, porque yo veía una ciudad conservada, cristalizada en el tiempo y con un montón de gente que la ama y pero que la teme también porque dice, nosotros qué hacemos acá. El cubano es una persona muy bacana, compañero del colombiano más no poder, tanto que termina inclusive una persona como García Márquez siendo ministro de cultura de ellos. Yo creía que sabía de García Márquez porque yo aquí me las doy de que leo mucho y cuando llegué allá ellos sabían un montón de libros que yo no sabía que existían de García Márquez. ¿Te gusta, Gabo? Muchísimo. Pero es que García Márquez, yo me he leído como 3 veces 100 años de soledad y resulta que el hombre fue ministro de cultura allá. Él fue muy cercano a Castro, sí. Y eso fue en la época del exilio, ¿no? En México. Y es que aquí en Colombia jamás hubiera sido ministro una persona. Ya le dieron carta abierta para el tema cinematográfico, que fue como ese dependiente de él que finalmente tampoco resultó en gran cosa, ¿no? Yo sí debo confesar que Varadero no me gusta, no me atrae. He ido varias veces, pero más que todo porque toca. Pero no, pues claro, las playas espectaculares, pero me parece que está muy hecho para el turista. Entonces, digamos, esa magia que tiene la Habana Vieja, que también está hecha para el turista, pues sí que me atrapa, ¿no? Esa arquitectura, esa bohemia que decía así. Yo fui allá a Cienfuegos, a la otra que Santa Clara. no, ¿cómo se llamaba? Al instituto de José Alberto Chavarría. No acuerdo para qué la hora que quedaba ese. Nos recorríamos la isla en sentido contrario para ir a ese instituto. Pero a mí me gustó mucho Varadero por lo que tú dices. Yo me encontré con personajes de todo el mundo ahí y me la pasé pues en conferencias porque era un congreso del doctorado, conociendo eso, más que todo finlandeses. En ese tiempo yo tomaba trago. Llevas 9 años sin tomar, ¿no? Sí, ya casi 9 años que no pruebo trago. Y fue un momento de decisión de decir, paro hoy, o simplemente se fue dando. Se fue dando porque ya venían mirando que no era agradable para mí ver ya a mis amigos así de mal, borrachos. Y yo también, a veces me gustaban los tumos que uno daba. Entonces empecé a como a mermarle un poco y yo tenía el trago guardado ahí en la casa, el vodka, que era lo que yo tomaba. Hasta que finalmente ya empecé a tomarlo muy regularmente y un día dije, no más, no quiero tomar más, no voy a volver a tomar más. Y lo dejé que ni siquiera la cerveza. Nada, no te tomo nada. Pero, o sea, ¿ese es un tema de decisión o que ya el gusto se perdió? No, es que yo veía que ya el cuerpo como que no me lo pasaba. Fue como si el cuerpo me dijera, ya no vas a tomar más esta vaina, man. Y claro, o sea, empezó a acusarse como con el tema de que yo también no quería que mis hijas me vieran harto. Y sobre todo que mis hijas, la mayor pues me tomó el pelo alguna vez por verme así como medio prendo, pero la segunda sí no alcanzó a verme con tragos. No, nunca. ¿Qué edades tiene? Mi hija, la mayor, tiene 20 años, Samantha Lucía. Mi hija está en la UIS. Te iba a preguntar eso, claro. Ella es estudiante de ingeniería electrónica. Juan Manuel también es de la UIS, ¿no? Igualmente de la UIS, mi hermano. ¿Qué estudió él? Geólogo. Geólogo, ok. Y Cora es también de la UIS, química de la UIS. Pero Natalie sí es de otra. Natalie, la menor, es psicóloga. La pontificia. Ella alcanzó a estudiar mitad de carrera de abogada. Y hubo un momento en el que dijo, no, ¿sabes? No, eso no es lo mío. Y siendo becada por cómo iba en la carrera y de un promediazo en Derecho, y luego en la universidad, pues Natalie también tuvo unos promedios muy buenos. Creo que también fue monitora, creo. Pero finalmente terminó estudiando algo como más clínico. Entonces Nata se especializó hacia ese lado. Ella se especializó luego, después de ser psicóloga, creo que en una cuestión más que todo de atención como médica. Y bueno, actualmente pues está dedicada primero a organizar un poco la vida con los muchachos. Está aquí en Bucaramanga. Nata vive Piedecuesta. O sea, Juan Manuel también vive aquí en Bucaramanga. Están los tres acá y Cora en Chile, ¿no? Para Chile, pues, la ausencia de oportunidades acá para personas de carreras tan bacanas como la química hace que gobiernos como el chileno se nutra de mucho perfil colombiano bueno. Aquí el colombiano sale despedido lleno hasta de deudas y apenas llega a Chile le consiguen buen sueldo. ¿Qué tan unidos son ustedes como hermanos?
Nosotros nos quedaron muy unidos en tratando como de nunca dejar de ser lo que nuestros papás nos infundaron, ¿no? Ser siempre como ciudadanos muy cosmopolita, tratando de estar muy a la par con tecnología, con inyección de cosas nuevas, pero sobre todo con una cuestión que nunca desprendiera mucho lo humano de lo que nosotros somos. O sea, ser muy buenas personas, mantener la capacidad que siempre nos ha dado la familia y ante todo Dios para poder hacer lo que nosotros hacemos cada uno en su rama, en su campo, y ante todo poder ayudar a todo lo que se pueda en el marco social en el que nos movemos. En el caso mío, estoy en Barrio Nuevo en las mañanas, allá al lado del playón, entonces trato de desplegarme hacia allá y tengo a mi gente que adoro y quiero mucho en mi instituto que tengo actualmente allá con el que trabajo en las mañanas, que es básicamente un instituto de secundaria, y pues es un proyecto social hermoso, es un proyecto social muy bonito. Es una pequeña comarca que queda cerquita, a 10, 15 minutos del playón. Entonces ahí trabajamos. Y luego acá, cuando regreso acá, claro, proyecto social al venir a la UIS, por ejemplo, a las unidades tecnológicas de donde fui coordinador durante casi 15 años, pues allá se dejó una huella muy grande. Y claro, con las unidades cuando me programan las clases o las asesorías, fin de semana, a veces cursos para algunas empresas de algún tema que yo esté manejando en investigación. Yo participo a veces del posgrado de la UNAP, del posgrado de la EIGRE, la especialización en energías renovables, también en la Santoto con la especialización de automatización. Digamos que roto a veces con algunas maestrías, tratando de dictar algunos cursos o módulos, ¿sí? Recuerdo haber trabajado con la UNAV en la maestría de educación y en la UDES también. Sí, o sea, todo el entorno aquí académico es parte de eso. Quedó pendiente ¿qué estudió tu hija, la mayor? Mi hija mayor decidió estudiar, decía que no, que ella más que todo como parte como médica, que va, apenas empezó a finalizar la carrera, empezó a mirar lo que nosotros hacíamos y se encarretó con ingeniería electrónica. La mamá, esposa, es ingeniera electrónica. Entonces, claro, se metió por ahí. Claro, en la familia, la madrina de ella, que es prima mía, es ingeniera electrónica, que vive en Estados Unidos. Mi esposa es ingeniera electrónica. Mi cuñado es ingeniero electrónico. Entonces tiene toda la línea por ahí por donde meterse, pero yo soy ingeniero electricista. Ah, ok. Lo mío es de potencia. Lo mío es de subestaciones, líneas, redes, máquinas, generadores. Bueno, esos son tecnicismos que nos cuestan entender. ¿La menor cuánto tiene? La menor tiene 10 años, está en colegio. Está en Las Pachas. Aquí en un colegio que tiene también mucha niña que es de familia ocañera. ¿De ustedes quién es el que más de pronto tiene contacto con Ábrego? Con la región siempre. Nosotros tuvimos un contacto muy chévere. Pues fundamentalmente hasta que papá estuvieron allá. Es que nuestros amigos también se vinieron para acá. O sea, no hay allá. ¿Quién nos jaló para allá? Algunos amigos todavía con los que hablamos y llamamos nos dicen, vengan. Pero usted no, ¿hace cuánto no vas? Yo desde pandemia. Fui hasta antes de pandemia. ¿Qué años? Hace más de 4 años. No, si te digo más. Hace por lo menos como unos 7 años que no voy. Uy, hace mucho. Bastante ya. ¿Y llegan qué? ¿Dónde? ¿Amigos o...? Yo creo que llegaríamos a Residencias Catatumbo. Llegaríamos allá. Hubiéramos podido pensar en llegar de pronto, si estuviera todavía, no sé si está todavía, que me decía que ella iba periódicamente, doña Georgina Páez, que también tenía sus residencias, podría ser allá. Pero digamos que hay amigos, hay un Juan Pablo Álvarez en la cuadra donde nosotros vivimos, hay un mono, Freddy Sepúlveda, seguramente él mismo Diomar, si está allá, porque Diomar fue compañero mío de la UIS, está allá, el hermano de Freddy, los que estuvieron en la cuadra. Sí. Saludo a Juan Pablo, que también es mi amigo, sí, claro. Bueno, entonces Juanpa es ingeniero electrónico. Ajá, de la Pontificia. Ajá. Entonces, bueno, pues con ellos quizá de pronto podríamos recuperar el contacto. ¿Qué extrañas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Volver? ¿Hay algo de nostalgia de pronto en algo que volver a la casa? ¿Qué pasó con esa casa? Esa casa es lindísima. Esa casa, papá se la vendió a un amigo de nosotros que se llama Aliro Jacome. Aliro es de los muchachos que vivían en La Piñuela y Aliro se casó
con mi vecina de enfrente, con Julie, que era una niña pues divina, preciosa. Esas 5 mujeres que salieron en esa casa eran todas bellísimas. Y Alirio se enamoró de Julie y cuando se fueron a vivir, él le había echado ojo en la casa y le parecía bonita la casa, grandota. Y esas casas de techo alto, espectaculares. Papá, además de eso, la casa hubo un tiempo en el que también tuvo sus accidentes, entonces se hizo a quemar, por ejemplo, parte del techo y su papá le renovó todo, cambió un montón de vainas y la casa estaba ya bastante renovada. ¿Y han vuelto a entrar? No. No porque no queremos, eso es muy duro, hermano. Sí. Claro, porque nosotros de niños estuvimos ahí y toda nuestra niñez, que fue muy bonita en Ábrego, de nosotros en Ábrego la pasamos muy bien. O sea, quieren que se quede el recuerdo de... Es muy fuerte y nos genera mucho ego, mucha felicidad el haber tenido semejante niñez tan bonita en un pueblo tan bonito y acompañado de gente tan especial que nosotros... Esa vaina le da a uno mucha fortaleza frente a otra gente que yo me he dado cuenta que no tiene eso. Podrán haber tenido mejores bibliotecas, podrán haber tenido mejores computadores, pero no tuvieron semejante naturaleza al lado, semejante calidez humana para atenderlo a uno, consentirlo, aceptarlo como era. Es que en algo era eso, ¿sí entendés? O sea, eran loco, pero yo hacía parte de ellos. Es tu puesto, ahí quién está, pero no, pues al llamar y vos sabes el que se encarga de mierda, el que pinta el pelo y se rompe los calzones y vos sabes cómo es él. O sea, la gente ya decía, ¿no? Él y sus amiguitos. Entonces, ese volver, ¿qué te gustaría hacer? Siempre que volvía, las últimas veces que íbamos siempre era paseo, vamos de paseo. El recordar la cultura del paseo, de irse uno a un río, hacer un buen sancocho, pasarla con la familia nadando y finalmente en la noche poderse ir al parque a tomar unos saguitos y hablar con los amigos. Eso era. Es el plan. Pero además de eso, luego empezar a ir a la escuela, pasar por la vida. Hacer lo que hicieron los amigos de García Márquez, ¿no? Que decían que iban a ver si pasaban y decían, ¿cómo cambió? Me gustaría ir y sé que tengo la posibilidad de ir en algún momento, pero casi que de incógnito. Claro, pasar y visitar a algunas personas y abrazar a algunos amigos que quiero abrazar. Ir a, por ejemplo, donde esa vieja que yo quería tanto, que era doña Teresa, porque ella representa mucho de la mujer brava. Ella nos significaba eso. Una mujer con ese temple tan berraco y no se la dejaba montar de nadie. Y eso, o sea, para nosotros la mujer berraca era esa. Entonces, y era tan cariñosa con nosotros. Y lo otro, las amigas de nosotros eran divinas. Eso parecían modelos, unas monas muy lindas. Entonces, claro, volver como a verlas, a abrazarlas, a sentir ese cariño tan lindo que, por ejemplo, llegar aquí a la cultura santandereana se vive de otra forma. Aquí no son tan cariñosos, tan efusivos, ¿sí? En algunas otras cosas a veces sí se llega, pero tú coges un tiempo más largo para llegar a eso. En Ábrego había una cultura mucho más dada a hacer una rosca de cariño. Entonces, por ejemplo, allá había una amiga mía como Logni Peñaranda, con la que yo salía muchísimo, andábamos para un lado y para otro, nos íbamos a bailes, éramos los que amigos, para arriba y para abajo. Con Logni todo el tiempo estuvimos juntos y ella pues creo que actualmente está en el pueblo, seguramente lo buscaría, seguramente sería Logni Peñaranda la que yo buscaría para irme de paseo. Pues ojalá y los amigos que estén viendo este podcast pues escriben y dejen aquí sus palabras y yo estoy seguro que muchos van a tener también la ilusión de recibirte ya con los brazos abiertos, sentarse a tomar un café y recordar o ir ahí a hacer ese paseo de río y demás. Quisiera dejar un espacio especial para recordar al muy querido profesor Triana. Una anécdota que nos puedas contar del profesor. Papá quiso mucho ese pueblo, porque papá en el pueblo pudo también encontrar la posibilidad de hacer su desarrollo, de tener una banda de guerra, y la tuvo, y la desarrolló porque él fue el que prácticamente montó lo de banda de guerra, lo llevó a un término muy, muy bacano. Desarrollar eventos y ser maestro de ceremonia de muchas maneras, de muchas cosas que decían, que en cada evento de esos él ponía su estilo muy particular de tomarle el pelo a la gente y de despedir siempre con él muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, ¿sí? Y bueno, papá tenía un estilo muy bacano de impulsar cosas, le gustaba
impulsar cosas para la región. Entonces se metía en San Vicente de Paúl, a ayudar a la gente pobre, a llevarles mercados, a pedir para aquí, para allá. Por Ábrego hizo lo que más pudo, lo que más le. ¿Qué es lo que más, o qué fue lo que más admiraste de él? O ahora en retrospectiva. Esa capacidad tan bacana que tenía de ser una persona como con objetivos muy altos, ¿no? Fue educado en eso. Pareció un seminarista. Lo mismo que mamá pareció una monja, lo mismo, personas dedicadas muy con un respeto muy tenaz por lo eclesiástico, por lo religioso. Y así mismo también trataban de guardar el mismo como respeto por la gente y por las obras hacia que a la gente vea que educarla, enseñarla y darle oportunidades. Entonces, en función de eso vivimos mucho siempre todo el tiempo. Y trataban siempre de eso, también hacerlo con la gente que podían ayudar. De Ábrego, a la gente que pudieron ayudar, lo hicieron todo el tiempo, inclusive ya habían venido para acá y trataron de seguir ayudando a los que pudieron. Entonces, digamos que eso era lo más notorio en él, ¿no? Le gustaba mucho el deporte, entonces impulsó muchas vainas de pesas. Él toda la vida fue pesista. Y hay que decirlo, gracias a la horma que tuvo, la enfermedad que lo atacó a la final de la vida, que fue Parkinson, no le dio tan duro. Porque el cuerpo se hace a desacomodar mucho y nosotros perdemos mucha masa muscular. Y en el caso de él, como tenía tanta por las pesas, no le dio tan duro. O sea, mantuvo la horma, el cuerpo le mantuvo. Solo que al final, pues ya es una enfermedad tan terrible que termina dejándolo casi unos días en una cama y eso sí, no era la vida que él quería tener para él. Pues allá van, yo creo que digamos, el homenaje más bonito que él puede tener, pues son ustedes, sus hijos. Y de mi parte, te lo digo, pues tengo un especial cariño por tu familia, por Cora, sí, por Natalie, por Manuel, por vos, por supuesto. Fueron muy cercanos también a mi familia y pues nada, yo creo que ese recuerdo de cariño generalizado, o más bien individual, no es solo mío, sino generalizado. Yo creo que muchísimos en Ábrego que lo conocieron solo van a tener pues recuerdos con cariño, con amor, con remembranzas bonitas, con anécdotas pues muy sentidos. Yo pues creo que siempre recordar es un homenaje y pues por eso me atrevo a mencionarlo, ¿no? En este podcast pues hace parte de ese homenaje que sin duda es muy merecido. Yo te agradezco pues haber aceptado la invitación, haber abierto pues tus recuerdos, tu vida, tu presente, y creo que no puedo terminarlo de otra manera sino diciéndote muy agradecido, muy agradecido. Muchísimas gracias, Camilo, vos y a tu familia, lógicamente también a profe Martínez. Es profe, lo queremos muchísimo también. Alonso, Laurita, pues, siempre fue amiga de la casa, como lo fue Paulita Yaín, como lo fue Neila, la vecina enfrente, como lo fue, bueno, qué amiga recuerdo yo de Lady, una que está aquí en Bucaramanga. Uy, hay mucha gente muy querida. De parte mía, por ejemplo, Miguelito Yaín, gran amigo de la vida. Freddy, mi vecino de al lado. Juanpa, vecino de Diagonal. Antón Pedraza, amigazo de mi juventud. Freddy Arenas, la señora Georgina también. Bueno, novias memorables como Yamile Torrado, como Alexa Pérez, o sea, personas a quienes quise mucho y lógicamente también pues mis amigas, Logni, la amiga que ahora en los últimos años siempre estaba conmigo, Jimmy Palacios, por ahí el último tiempo por ahí estábamos también saliendo bastante, por allá a dar vueltas, fueron los últimos amigos, los últimos recuerdos que tenemos de fiestas y visitas. Esperemos de pronto que tengamos un espacio para recordar con la gente que nos encontramos y bueno, y los que sí, como vos decís, nos conocen desde pequeños. Yo me acuerdo que siempre que yo pasaba vacaciones o llegaba allá, pasaba Mauricio Torrado y me pegaba en la cabeza y me decía, yo conocí a este huevón desde niño. Desde niño, míralo ahora. Y aquel Yamán era un pegote de 3 años, yo lo alzaba así. ¿Es cierto? Entonces seguramente tendremos mucha gente que nos pueda ver así. Nosotros seguiremos amando a ese terruño, a ese pueblo tan lindo que nos recogió, que nos formó y nos lanzó, porque eso fue de Ábrego. Nos recogió, nos formó y nos lanzó. Yo tengo unas vivencias tan hermosas. Y eso que sí, pues aprendí a disparar revólver, pistola, escopeta de perdigones sin que yo tuviera arma en la casa, porque mis amigos la llevaban para los paseos que hacíamos. Pero eso ahí me llevó a tener unas vivencias y una manera de apreciar la vida
de apreciar la amistad, también de aprender a defenderme, que me sirvió para toda la vida. Entonces sí, nosotros tenemos unos matices bien particulares de Abrego, a veces serás un poco más atravesado, pero eso te ayuda mucho. En un entorno como ese te ayuda mucho y definitivamente yo soy lo que soy, gracias en gran parte a que soy abreguense, no de nacimiento, pero sí de paso, porque yo estuve ahí en la etapa quizá más importante de mi vida. Eso fue lo que me propulsó a la UIS. Y al revolver ese abreguense chiquito con el ingeniero de la UIS es que salió ya pues la persona que está aquí habitando, que está enfrente tuyo. Entonces, gracias por la invitación, lógicamente, y gracias a mi pueblo por todo lo que nos dio y esperemos algún día volver.